Continuamos con el siguiente panel, regulación para el desarrollo del gas natural como energético de la transición. Invitamos a los panelistas y al moderador a subir al escenario. El doctor Juan Benavides, investigador asociado y consultor FED Desarrollo Colombia. El doctor Juan Benavides es experto generalista y arquitecto de diseño de soluciones en infraestructuras, energía, ciudades, políticas públicas, organización industrial, contratos, estrategia y transformación empresarial y finanzas matemáticas. El doctor Íñigo del Guayo Castiela, vicepresidente Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. El doctor Íñigo del Guayo Castiela es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. También es especialista en Derecho Público Económico y Regulación, particularmente de la energía. El doctor Juan Carlos Bedoya, director de Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, Ministerio de Minas y Energía. El doctor Juan Carlos Bedoya es PhD de la Ingeniería Eléctrica de Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia Tech, en el año 2020. Egresado como ingeniero en el año 2005 y magíster electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira. La doctora Silvi Dapote, directora ejecutiva de Gas Natural y BP Brasil. La doctora Silvi Dapote es economista de la energía con más de 25 años de experiencia como consultora energética internacional, abarcando todo el espectro energético, desde el petróleo y el gas hasta el carbón y la biomasa. El doctor Luis Alfredo Cerrato, gerente de regulación TGI. El doctor Luis Alfredo Cerrato cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético. Además, cuenta con 10 años específicos en transporte de gas natural. Y en calidad de moderador, John Torres, editor Mesa Central de El Tiempo. John Torres es periodista de la Universidad Central y magíster en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Fue reportero político de La Prensa, reportero de El País de Cali en Bogotá, editor de la oficina de El País en Bogotá y editor nacional de El País con sede en Cali. Adelante, tienen la palabra y bienvenidos. Hola, buenos días a todos, bienvenidos a este escenario y gracias por estar aquí reflexionando sobre el papel que va a jugar el gas natural en la transición energética y sobre todo ese papel fundamental también que tiene la regulación para lograr una transición inteligente o eventualmente también para generar algunos problemas. Tengo aquí unos invitados que ustedes ven que son de lujo, invitados que representan la academia, expertos internacionales, pero también muy importante tener aquí al gobierno dándonos el mensaje que esperamos todos pues podamos tener muy positivo. Y quiero empezar con esto. La primera pregunta, le quería preguntar a Íñigo. Íñigo, ¿qué señales está enviando Colombia en materia de transición energética desde lo que tú has podido ver a nivel internacional? Sí, muchísimas gracias. Ahora ya está funcionando. Muchísimas gracias en primer lugar a Naturgas por esta amable invitación a estar con ustedes esta mañana. Tenía varias ideas para decir hoy, pero a raíz de lo que presencié ayer en la entrega de los premios, en la celebración de los 30 años de Transmetano, he cambiado completamente las cosas que voy a decir porque me quedé muy impresionado y muy contento de que mi país, España y Antioquia, comparten unas experiencias muy similares. Quería hacer una pequeña matización porque yo soy vicepresidente, pero no de esa asociación, de otra. Soy vicepresidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía y un mero miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. No quiero quitarle ningún mérito al doctor Moreno, director del Departamento de Derecho Minero Energético del Externado, a quien también agradezco a ese departamento el que hayan contribuido a mi presencia hoy aquí.
España tiene algunos casos de éxito. Los españoles somos muy prontos a criticarnos a nosotros mismos, a pensar que todo nos ha ido mal, pero la historia del gas natural ha sido un éxito muy parecido y en las mismas fechas que el gas natural ha sido un éxito en Colombia y en Antioquia, en el sentido que de no tener gas hemos pasado a ser hoy un país cuyo consumo en porcentaje es muy similar al de los países más gasificados de Europa, como el Reino Unido, Italia, Alemania. Y esto fue como consecuencia de cosas que yo estoy viendo hoy aquí, que son una autorregulación de la industria. La verdad es que la exposición que hizo ayer la Cámara de Hidrógeno aquí, pues manda una señal de cómo cuando los agentes del sector se ponen de acuerdo, pueden alcanzar muchas cosas que igual la mera regulación desde la presidencia del Gobierno de la República de Colombia no va a alcanzar, sino que también escuché, me gustó mucho hablar del mercado, cuando se hablaron de los areneros regulatorios, de los sandboxes regulatorios, en el sentido que la regla debe ser la libre competencia, la libre iniciativa, las nuevas tecnologías del mercado, sin que desde el Gobierno se imponga ninguna tecnología en concreta. Los energéticos deben irse sucediendo unos a otros, es lo que nos muestra la historia. Y el hidrógeno verde y los gases renovables están abriendo paso ya en Colombia, pero sin acabar, sin aniquilar la industria del gas natural que ha sido tan prominente y que tanto beneficio ha traído al país. Luego, Colombia manda un ejemplo de que la transición energética debe tener lugar, pero debe tener lugar sin arramplar con todo lo que se ha hecho anteriormente. Desde este punto de vista, quería decir que a raíz de la discusión que han tenido recientemente la profesora brasileña, Da Ponte, pues la terminología es muy importante porque el proceso que tuvimos en España fue de integración del transporte en un solo transportista. Hoy hay un solo transportista, pero eso es una integración industrial, pero es una desintegración jurídica porque el transportista solo puede transportar, no puede tener ninguna intervención ni en el comercio, ni en el suministro, ni en la comercialización, ni en el suministro. Por tanto, a la hora de utilizar la palabra integración, desintegración, tenemos que saber a cuál de las dos ideas nos estamos refiriendo. Me estoy extendiendo demasiado en el uso del tiempo, pero la idea fundamental es que estoy viendo cómo Colombia manda los signos correctos de lo que es una transición energética, no excluir a ningún sector de la transición y segundo, hacerlo, pero utilizando las propias sinergias que tiene ya la industria de la energía. Claro que sí, gracias. Silvi, en Brasil, la transición energética, ¿cómo se está pensando desde el punto de vista regulatorio? Creo que tenemos que mirar primero a cómo se está mirando la transición energética desde el punto de vista de políticas del país, porque primero las directrices y después la regulación, que me imagino que todos los países es así un poco que van. Entonces, en Brasil hay una discusión muy grande, primero porque tenemos una matriz que ya es muy limpia, tenemos esa suerte de tener muchas energías renovables, no tan solamente las hidroeléctricas, pero también eólicas y ahora solar y mucha biomasa. Y ahora también el biometano. Esa semana yo estaba en el fórum de biometano, fueron 2 días increíblemente llenos de discusiones cómo facilitar el biometano en Brasil. Nosotros llamamos el biometano el próximo presal, solo que es un presal campesino. Los brasileños son muy buenos de dar nombres a todo, entonces el biometano para nosotros es el presal caipira, que es campesino. Pero hay unas preguntas sobre cómo ese biometano que está mucho más en el interior, mucho más descentralizado, lejos de las redes, cómo se puede hacer que ese biometano llegue a todos los consumidores. Y si hay que hacer más infraestructura, porque la necesita, ¿cuál es la regulación para que se comparte este costo? Entonces, hay una discusión más amplia sobre transición energética y hay una transición sobre el rol, el papel del gas en esta transición. Y como creo que en todos los países, a veces el gas natural es el vilán, es
el que se quiere tirar de la matriz y otras veces es el empujador de esa transición. Entonces en Brasil hay un poco esas dos visiones. El gas natural es muy importante en el sector eléctrico porque da seguridad da seguridad de abastecimiento a las hidroeléctricas y eólicas. En el sector industrial es menos claro, porque hay sectores que van a descarbonizar saliendo del gas, yendo, por ejemplo, para biomasa, y hay otros sectores que van a necesitar el gas para descarbonizar, tipo el siderúrgico, que usa mucho carbón. Entonces, la regulación en este momento creo que debe dar la oportunidad a todas las energías de competir en el mercado y a los consumidores de hacer sus propias escojas en función de sus necesidades, que son tanto económicas, pero también de compromiso de descarbonización. Claro que sí, gracias. Vengo para la izquierda, pero es una coincidencia en la ubicación aquí de los puestos. Doctor, ¿qué cambios a corto plazo tiene pensados el gobierno para garantizar esta transición energética mirando al sector del gas? Perfecto. Muy buenos días a toda la audiencia y a todo el grupo de panelistas. Como decías tú al principio, un grupo de panelistas de lujo. Para mí pues es un honor poder estar aquí en medio de este panel con todo el grupo. Y bueno, y un poco relacionado con la pregunta, y es en materias de las acciones o las líneas políticas que ha venido implementando el ministerio, también a través de sus aparatos reguladores, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas también, y es en virtud de que el gas hace parte del motor de la transición energética, de las reservas de gas que posee el país a nivel del interior, más los hallazgos pues, que se encuentran costa afuera, pues sí hay que tomar una cantidad de acciones en materia regulatoria. Entonces, en medio de los habilitadores de corto plazo, por ejemplo, lo que se busca es poder habilitar que estos pozos que ya se encuentran en algunas etapas de que su producción no es la misma que se tenían hace algunos años, o algunos que entran en declive, entonces es de alguna manera poder flexibilizar los mecanismos de contratación que existen actualmente para estos pozos. Ustedes habrán visto que hace algunos meses la comisión, y bueno, incluso en años atrás, hace 2 años, el año pasado y hubo unas medidas de flexibilización regulatorias que permitían negociar gas por ventanas ya no de 3 años, sino de 1 año. Y recientemente un proyecto de regulación de la comisión, pues que se encuentra, o bueno, estaba para consulta, y que muy posiblemente pues la comisión ya restablecida podrá emitir los nuevos marcos regulatorios para flexibilizar contrataciones hasta por periodos de 1 semana. Incluso medidas regulatorias que permitan para periodos de coyuntura y de estrés hidrológico, que permitan aprovechar excedentes de gas de manera eficiente. Entonces eso en materia de muy corto plazo y de corto plazo. Quizás extendiéndome un poco, si me permites, también mencionar medidas de pronto de mediano plazo, y es asociado a los nuevos pozos y a los nuevos hallazgos de gas que se encuentran costa afuera. Entonces, para eso, pues las medidas políticas están enfocadas a permitir que esos contingentes se pudieran negociar de una manera que les permita a los desarrolladores de estos proyectos de exploración y los proyectos pues, de extracción de gas pudieran garantizar de cierta manera que haya un abastecimiento para el país, jugar un poco con las necesidades del país, pero en virtud de los volúmenes de gas que se han encontrado, que también se permita que ese gas pueda ser exportado y dar señales también de firmeza para la exportación de gas, y que permitan pues que hayan precios eficientes y competitivos. También en materia políticas de mediano plazo tienen que ver con la internación del gas, y que tienen que ver precisamente y que de pronto lo mencionamos más adelante, y es en materia de cómo viabilizar la infraestructura de transporte que existe en el país y la infraestructura que tenga que expandirse para poder hacer viable que este gas que se encuentra costa afuera pueda ser
asequible pues para la demanda nacional. Y todo esto pues en medio del contexto del marco político que maneja la estructura de nuestro gobierno, y es que en materia de transición pues tiene que ser una transición con un apellido, que es una transición justa. Entonces, en ese sentido, en la medida que haya un abastecimiento o que haya pues más suministro de gas, pues que se pueda hacer garantizado para abastecer a todos los usuarios del país, comunidades que finalmente hoy en día no cuentan con esos servicios. Claro. Luis Alfredo Cerrato es el gerente de regulación de TGI. Luis Alfredo, ¿cómo ve usted esta posición del gobierno y qué esperan además a futuro que pase, sobre todo en el corto plazo y mediano plazo, para que ustedes puedan pues cumplir la misión tan importante que tienen en Colombia? Gracias, buenos días. Creo que lo primero que tenemos que hacer como sector, no solamente refiriéndonos al regulador o al establecedor de política, es definir y creernos realmente que el gas natural es ese energético que va a apoyar nuestra transición. Eso nos parece súper importante y es lo primero que debemos hacer. Estando convencidos de eso y con los números que nos indiquen que eso es así, lo siguiente es dar la prioridad que se requiere a estos aspectos asociados al gas para realmente impulsarlo y aprovecharlo como ese energético de la transición. Entonces tenemos varias cosas de corto plazo. Partimos primero de algo de cortísimo plazo, que es parece gracioso, pero es completar la integración nacional. Hoy tenemos prácticamente dos sistemas de transporte, uno en la costa atlántica, otro en el interior. Tenemos una interconexión temporal muy pequeña, tiene solamente un intercambio potencial de hasta 50 millones de pies cúbicos entre los diferentes sistemas del interior y de la costa, y eso no permite que contemos con un verdadero balance nacional, con un verdadero mercado nacional. Debemos completar esos proyectos. Los proyectos ya fueron definidos por la UME, adoptados por el Ministerio. La CREC estaba haciendo un muy buen trabajo en el establecimiento de los valores eficientes para que esos proyectos fueran una realidad. Ahora que ya hay quórum en la CREC, esperamos que se dé prioridad a la terminación de ese proceso. Está a punto de terminar, solamente falta la expedición ya de la resolución final resolviendo los últimos recursos que interpusieron los transportadores, y con eso tendríamos una verdadera interconexión entre los sistemas, un verdadero sistema único, un mercado nacional donde cualquier productor podría tener acceso a cualquier punto de demanda del sistema, y eso para nosotros es vital. Eso es lo primero de corto plazo. Lo segundo, y pasa por dar esa seguridad que deben tener los inversionistas para poder realizar estas grandes inversiones de capital, y es lo relacionado con la adecuada remuneración, esa señal de adecuada remuneración y de estabilidad regulatoria. Y acá tenemos también avances importantes por parte del regulador. Hay una nueva metodología que salió en el 2021 y está siendo en este momento modificada. Está a punto de emitirse. Esa señal es importante y se necesita para que se puedan acometer esa clase de inversiones que son bastante grandes, y que el inversionista necesita una tranquilidad sobre esa estabilidad y esa remuneración para poder acometer. Eso es algo que nos parece súper importante. Lo siguiente, y un poco más hablando en el mediano y largo plazo, es que seamos capaces de entender cómo va a ser nuestro sistema en el futuro. Actualmente tenemos tres fuentes principales de gas natural. Todas están ubicadas en los llanos orientales, en el norte, en Ballena, y en la costa atlántica alguna otra. En el futuro, todos sabemos que en los llanos orientales se espera una declinación importante, y la mayoría de gas que aparezca en el futuro va a aparecer en el norte, y muy probablemente será el proveniente del gas del offshore. Eso agrega un reto enorme para todos, y es pensar con suficiente anticipación cómo nuestro sistema debería ser para ese futuro. Y eso pasa por cuestiones como que lo está trabajando la UME en este momento, es la actualización del plan de abastecimiento. Las decisiones que se tienen que tomar para dentro de 7 años tienen que empezarse ya, tienen que tomarse ya. Ustedes saben que los proyectos que se quieren realizar no toman poco tiempo, se toman como mínimo 5 años, y esas decisiones hay que hacerlas ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pretendemos hacer y lo que queremos para
para Colombia en cuanto a confiabilidad y abastecimiento. Necesitamos cierre de anillos, necesitamos confiabilidad adecuada. Hoy tenemos centros de demanda como Bogotá con una sola entrada de gas, depende totalmente de una sola entrada. Cualquier falla en ese tipo de infraestructura puede traer problemas. El suroccidente del país depende de un solo gasoducto y no podemos estar pendientes totalmente de que cualquier falla pueda afectar gran cantidad de demanda y eso es un problema. Entonces, ese reto de los proyectos que necesitamos para el futuro en el largo plazo se tienen que tomar ya y eso nos parece algo muy relevante. Claro que sí. Voy con Juan Benavides. Juan, retomo un poco perdón, la pregunta con Íñigo. ¿Usted cómo ha visto las señales del gobierno, pero además las acciones del gobierno en materia regulatoria? Bueno, el 50 y pico % de las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes provienen de la agricultura, el sector forestal y el cambio de uso del suelo. Somos importadores de tecnología y si uno contrasta esta realidad con lo que sucede en los países europeos, exportamos hidrocarburos y carbón, de los cuales derivamos una parte importante de recursos fiscales. Si yo comparo uno a uno estos tres atributos con lo que sucede en los países desarrollados, allá son el contrario. Allá producen tecnología, acá no la tenemos. Allá más del 90% de las emisiones provienen de la energía, del consumo y producción de energía, y además pues son importadores. Entonces estamos en el lado diferente de la moneda y no tendríamos por qué tener una transición energética similar a la de los países desarrollados. La historia, cuando uno lee a Václav Smil, que es una persona a la cual respeto mucho, que se basa en datos, muestra que las transiciones energéticas no se producen principalmente por la disponibilidad de un energético, sino por que hay artefactos en el lado de la demanda que lo consumen. Entonces, ¿qué sucede? Que la primera piedra de las transiciones energéticas viene desde el lado de la demanda. Entonces, si me tocara, primero voy a dar lo que yo quisiera que fuera la política de transición energética y luego lo voy a comparar con la del gobierno. Y ustedes se van a dar cuenta quién tiene la razón. Uno, yo creo que hay que impulsar fuertemente el transporte masivo eléctrico en las grandes ciudades, principalmente porque elimina material particulado y las enfermedades pulmonares de ese estilo. El valor estadístico de una vida en Colombia es de 1.1 millones de dólares. Por tanto, hay un gran valor económico y social en preservar una vida. Dos, eficiencia energética. La eficiencia energética es supremamente importante para darle resiliencia y productividad a las pymes, ante todo, y además de reducir el consumo de energía y las emisiones correspondientes que vengan de gases de efecto de fósiles. Tercero, acercar a la frontera tecnológica las tecnologías que por lo pronto no son comerciales. Se necesita crear un centro de investigación de energía, algo que hemos insistido varias personas, que tenga 6 nodos a nivel del país, en el cual pues, se investigue en electrónica de potencia, en biorefinerías, en instrumentación y control para el trópico y cosas de estilo que tienen salida de mercado y que pueden construir una industria exportadora de Colombia. Lo otro es las energías renovables son la moda en parte porque de manera bienvenida sus costos han venido por una curva de aprendizaje reduciéndose drásticamente en el tiempo, eso es bienvenido. Pero los estudios de SMIL muestran que en 2 o 3 décadas no toda la energía se va a electrificar, ni toda la electricidad se va a poder generar con energías renovables. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que una política energética tiene que ser, primero, circunscrita a nuestras realidades de que no somos el sector de energía, ni en producción ni en consumo, los grandes aportadores a las emisiones. Segundo,
impulsar muy fuertemente el lado de la demanda en esos dos sitios, transporte masivo eléctrico y eficiencia energética para las pymes especialmente. Investigar para volver comercial las cosas y dar seguridad jurídica y no interferir con, cuando el mercado funciona hay que dejarlo que funcione. Yo creo que aquí se ha demostrado con las subastas y con los concursos que el Estado colombiano ha hecho previamente en renovables que es posible inducir inversionistas de muchas partes del mundo a que lo hagan. Entonces, pues yo veo que ahí hay una oportunidad de seguir insistiendo en si hay mecanismos de mercado para ingreso competitivo, para bajar los precios, pues bienvenidos. Es así de sencillo lo que yo planteo. Ahora comparemos con lo que yo veo. Yo veo una intención de acelerar la transición a una velocidad que puede tener grandes costos. Si en algún momento me hacen la pregunta y tengo unas cifras que calculamos para Promigas, para su informe anual, hay una intención muy fuerte también de construir una transición justa. El modelo de transición justa fue inventado realmente hace una década en Sudáfrica para darle una salida a los trabajadores de las minas de carbón. Un país muy carbonizado necesitaba pues darle salida de trabajo y empleo y reskilling a todas estas personas. Entonces la definición de justicia estaba circunscrita de manera muy precisa a dar una salida a estas personas que se quedaban sin empleo. Cuando uno la usa en el actual contexto colombiano, pues yo veo que es demasiado amplio, que el concepto de comunidad energética, si es equiparable a microredes, etcétera, me parece muy bien. La población que no tiene acceso tiene todo el derecho a que le den un servicio confiable y barato. Pero eso se hace mucho más fácilmente utilizando modelos como el que se usa en África con Vox, en el Vox B, no Vox de México, de España, sino VOXX, en el cual pues por una concesión a un operador calificado, pues se le da un servicio y lo mantiene el mismo operador y le cobra el Estado los subsidios y lo que sea para que eso cierre financieramente. Pero entregarle a una comunidad que no tiene ni el tiempo ni la experiencia de un activo a manejarlo, pues ya lo vieron ustedes en el caso de los Compartel o esas serie de en internet, ¿no? Que a la primera falla de un fusible pues no hay forma de resolverlo y se pierde la plata. Entonces esa era mi intervención. La improvisé porque esa pregunta no la tenía lista, tenía preparado unos datos ahí, pero bueno. Claro que sí. Quería preguntarte también, en el plan de desarrollo, tal y como quedó, tú ves que el tema de la transición energética y el papel del gas también para ti, ¿sí? Quedó bien expresado, está bien formulado, ¿es realista? Yo veo que Jorge Iván González es un buen conceptualizador y ya le he creado 6 líneas o 5 líneas interesantes de articulación de un plan de desarrollo. Pero como fue hecho de manera transversal, fue insuficiente en darle un aterrizaje sectorial. Entonces, me parece a mí personalmente que los proyectos sectoriales han surgido de manera ya desconectada de esa concepción. Entonces veo ahí un hiato, una desconexión y posiblemente las buenas intenciones de carácter transversal no tienen un correlato con lo que veo a nivel de proyectos. Claro que sí. Vamos a seguir ahora sí en orden. Bueno, en el estudio de FEDesarrollo, en uno de los estudios de FEDesarrollo, tú mencionas los costos de la transición energética y queríamos hablar del papel que juega el gas natural para que esa transición energética, como lo mencionabas, pues ayuda a mitigar esos costos y además a que sea justa. Por encargo de Promigas, FEDesarrollo hizo un estudio de cálculo de los costos de frenar de manera súbita la exploración del gas natural en Colombia. Ese es un tema que estaba discutiéndose al principio del año, ¿no? Entonces, pues hicimos 2 escenarios. Un escenario en el cual se proscribe de la faz de la tierra en Colombia el gas, ¿no? Y el otro se importa para sustituir la importación. En el caso en el cual se deja de producir y además no se importa, sino que se sustituyen todos los activos existentes en 3 sectores, que es industria, en unos segmentos de industrias bien seleccionados donde había información, en generación eléctrica donde se sustituye la generación
térmica a gas por eólica con fiabilidad equivalente en muy corto tiempo, y el otro sector es el sector de cocción, el sector de sustituyendo estufas a gas por inducción eléctrica. Entonces las cifras que nos dieron pues son bastante grandes. Nomás la sustitución de la generación de eléctrica a gas por eólica equivalente pues es muy costosa, porque tiene que dar no solamente, el CAPEX que se requiere es 3 veces más que no es megavatio a megavatio, sino 3 para tener la misma confiabilidad. Eso suma cifras que las van a ver ustedes, y lo reparten, puede sumar 100 billones de dólares. Haciendo la cuenta mala, 100 billones de dólares pues es varias reformas tributarias, ¿no? Es decir, dedicada únicamente a proscribir el gas. Pues hay que ver la racionalidad de si uno quisiera hacer eso, ¿no? Yo no estoy clamando que ese cálculo sea, eso es lo que se vaya a hacer, ni que ese anuncio pues era lo que se pretendía, pero las intenciones de desaparecer, de acelerarnos en la desaparición de los combustibles fósiles a una velocidad que no se corresponde con las nuevas tecnologías o los costos, pues es complejo. En el segundo escenario, en el cual se importa gas, los costos son mucho más pequeños, están representados por el costo superior del gas de importación y los costos de transporte de la red, suponiendo que el nuevo terminal de regasificación está en la costa norte. Lo pusimos arbitrariamente allá y no en Buenaventura. Entonces hicimos el cálculo sobre el modelo de red y entonces da unos costos que son 10 veces menos que la cifra anterior. De todas formas son costos altos que simplemente indican que hay que tener en cuenta que las transiciones deben tener unas velocidades, unas aspiraciones y unas costo-eficiencias como las siguientes. El sacar el gas de los 3 sectores que mencioné en el primer escenario solo reduciría el 3% de las emisiones del sector de energía. Entonces, pues, hay que ver si estamos dispuestos a hacer esa inversión tan grande solo para tener un impacto tan pequeño y con tantas necesidades en capital social, en educación, en salud y otra serie de actividades. Gracias. Bien, vamos a hablar ahora de qué países lo están haciendo bien, y quería preguntarle a Íñigo, pues, ¿dónde ha habido buenas experiencias? ¿Cuáles intentos crees tú que vale la pena repetir y cómo han salido? Sí, muchas gracias. Querría decir en primer lugar que Naturgas en España era el nombre que tenía la empresa vasca de gas natural. Ahora ya no existe porque fue integrada por EDP, la compañía portuguesa. Y recuerdo que el segundo concepto que tuve que escribir hace ya muchísimos años fue, y conecto con lo que decía hace rato, fue a propósito de los 8 gasoductos de transporte que había en el País Vasco, en las provincias de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, que no eran reconocidas por el regulador como gasoductos de transporte, y hubo un pleito ante el Tribunal Supremo que Naturgas perdió porque la funcionalidad de esos gasoductos no era la de transporte, sino de distribución. Lo digo porque lo que experimentamos en Europa es una integración de las distintas empresas de transporte. Aquí sé que hay 4 empresas de transporte. Hace rato hablaba de la necesidad de integrar el país. ¿Cuáles son las experiencias de éxito que yo querría decir aquí? Porque, claro, la matriz energética de Colombia no tiene nada que ver con la de España. Ustedes tienen un 80% de hidroelectricidad y la nuestra tenemos entre el 15 y 17% de hidroelectricidad. Pero en los 2 últimos años hemos llevado en mi universidad un proyecto de investigación sobre los gases renovables y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Es necesaria una transición energética en la cual el gas natural es importantísimo, porque el gas natural es el que va a dar la seguridad que no dan las renovables. O sea, el gas natural como apoyo a la transición, pero también está la transición de la propia industria del gas. Son 2 cosas distintas. Y en este segundo campo, la experiencia que tenemos en los últimos 4 o 5 años es que son las empresas del gas las que se han posicionado muy bien, lógicamente, en el negocio del biogás y el biometano.
naturalmente, porque como el biometano tiene el mismo poder calorífico, las mismas condiciones que el gas natural, ya se puede inyectar en las redes de gas, luego es lógico que ellas estén liderando y verdaderamente pues las empresas de gas natural en España son las que están multiplicando cada vez más la producción de biometano. Y, en segundo lugar, una fuerte empresa transportista integrada, como puede ser quizás el objetivo a largo plazo, que me perdonen porque me estoy metiendo en un jardín que igual es muy complicado, pero es Enagás, el único transportista español, el que está liderando el proceso de las nuevas redes de hidrógeno. El hidrógeno entre Barcelona y Marsella, el proyecto H2Med, que será un hidroducto marino que llevará 2 millones de toneladas de hidrógeno español a Alemania, está siendo liderado ya por Enagás, otra empresa de gas. Luego, casos de éxito, las empresas de gas están perfectamente posicionadas para liderar el campo de los gases renovables. Y en segundo lugar, el gas natural como apoyo a la transición. Si estamos cerrando el carbón, como está ocurriendo, porque es la energía más contaminante que más dióxido de carbono emite. Si tampoco, por pensar en el caso alemán, Alemania está cerrando sus minas de carbón, algunas, no todas. Y si vamos a cerrar lo nuclear, Alemania ha cerrado sus nucleares, Francia, por el contrario, tiene 50, casi 60 centrales nucleares. Esto muestra que cada país tiene su propia transición, no hay una receta única para cada país. Entonces, al menos en mi país, si cerramos el carbón, si vamos a cerrar las nucleares, el gas natural es el que va a proporcionar la confiabilidad, la seguridad. Y aquí querría hacer una llamada a la regulación, porque en Europa la industria del gas natural licuado y la industria del gas natural canalizado van juntas en las mismas normas, en las mismas regulaciones. Aquí percibo un cierto divorcio en Colombia entre el GNL de Cartagena y el resto del sistema gasista. Quizás si ustedes van a necesitar más GNL en el futuro para dar mayor seguridad porque disminuyen las lluvias, etcétera, entonces sería bueno adoptar una posición más holística, más completa del gas natural, ya sea GNL, ya sea gas natural. Y esto tiene importantes beneficios de política energética y también regulatoria. No sé si ya debo terminar, pero tenía que decir esto y gracias por la oportunidad de decirlo. Quiero hacerte otra pregunta también, y a Silvia. ¿Qué tan importante es la independencia del órgano regulador, que sea técnico, lejos de la política, para que esto funcione y para que salga bien? ¿Es para mí la pregunta? Pues es importantísimo y esto suscita muchos debates en Europa desde el punto de vista del derecho constitucional, porque queremos un regulador independiente y algunas constituciones, por ejemplo la alemana, pero también de algún punto de vista la española, parece como que no encajan constitucionalmente el que haya administraciones que no sean jerárquicamente dependientes de la administración tradicional. Pero la Unión Europea nos está obligando a que haya esa independencia. Y es fundamental porque la regulación, regular un sistema no es gobernar ese sistema. Regular ese sistema es hablar con ese sistema, conocer cómo funciona, saber hacia dónde va o hacia dónde debería ir y a la luz de esos conocimientos y de ese diálogo adoptar la regulación adecuada. Por tanto, esto no se puede hacer si el regulador no es independiente y si el regulador no está conformado por personas que conocen el sistema, que lo conocen en profundidad y saben las medidas que el sistema necesita. Luego, la independencia es fundamental desde un punto de vista conceptual, la regulación como una actividad pública responsiva y, en segundo lugar, la regulación como independencia del gobierno, porque los gobiernos deben gobernar, deben implementar políticas públicas, pero la regulación es algo distinto y la política no debe interferir en la regulación. Claro. Silvia, quería hacerte la misma pregunta. ¿Cómo está el caso de la independencia del regulador en Brasil y qué perspectivas hay con el gobierno del presidente Lula? La independencia, yo concordo contigo, es muy importante
y no es el nuevo gobierno solamente que está cuestionando. Yo vi esta cuestión de la independencia o no independencia, de un mayor control del gobierno sobre el regulador en casi todos los gobiernos que en los últimos 20 años han estado en Brasil. Entonces, creo que siempre hay una tensión. Creo que tiene que reconocerse que quien hace la política energética es el gobierno, y las directrices tienen que estar claras. Si hay que hacer política de subsidios, eso tiene que ser el gobierno, tiene que ser muy claro, muy específico, muy de corto plazo. Eso no es el trabajo del regulador. El regulador tiene que hacer con que esas directrices funcionen. Si la decisión en Brasil fue que el gas, el petróleo, los combustibles tendrían que tener un mercado, entonces el regulador tiene que hacer reglas para que ese mercado funcione. Y a veces hay una concentración, por ejemplo, en el caso de Brasil está muy claro, la producción de gas, 80%, la producción y comercialización de gas está con una empresa que es Petrobras. Hay que hacer algo para disminuir esa concentración. Si la directriz, por ejemplo, del gobierno es que haya que hacer algo, después el regulador podrá ver cuáles son las mejores técnicas regulatorias para obtener este. Entonces, creo que es muy importante. Ahora, volviendo a la transición, porque creo que lo que dije en el inicio podía no ser muy claro. El gas es parte, sí, de la transición energética en Brasil, y es muy importante que cada país tenga su camino para la transición energética. Sobre eso creo que no podemos nosotros aquí en América Latina importar soluciones de otras realidades, ¿no? De otros contextos. Entonces, eso es muy importante. Y el reto no es retirar un combustible, una fuente energética y colocar algo. En todas las transiciones nosotros hemos agregado nuevas fuentes, pero las otras, si no, no se consumiría más carbón en el mundo, y se consume todavía mucho. Entonces el reto no es retirar, y me parece esto un error muy grande de decir vamos a retirar un energético como el gas, muy costoso, como ustedes lo han visto, mas es agregar otros, y el gas tiene esa función, y en Brasil para nosotros es muy claro esa función de dar la seguridad, ¿no? De dar la confiabilidad del sistema. Pero el gas es por lo menos en Brasil es caro, entonces hay una discusión que quizás en Brasil el gas no llegue a todos los rincones de un país que es muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, una diferencia muy grande que veo entre Colombia y Brasil es la historia de la masificación. Va a ser muy difícil tener una masificación del uso del gas en Brasil, y cuando yo visito a la Amazonia, a los ríos, las islas, ya están todos con energía solar y una pequeña batería. Y nosotros tenemos también GLP en botellones que llega a todas las familias del país, y tal vez el gas nunca llegue de manera económicamente factible. Entonces es muy importante también pensar en esto, que la transición justa tal vez signifique que pensemos que las inversiones tienen que ser en todas las energías. Y bueno, yo soy directora de gas, ¿no? pero me parece obvio que el gas va a ser parte de la solución, pero no va, hoy en día, menos ainda, me parece que va a llegar a todos los brasileños. Es parte de un mix. Claro que sí. Juan Carlos, ¿el gobierno garantiza ese elemento técnico que debe caracterizar a la CREC? ¿Y cree usted que ya la crisis que tuvo la CREC está superada? Cuando dices la crisis de Pues, la comisión… O sea, los funcionarios encargados, todo lo que todos… Una crisis. No, yo considero, y frente al tema de la comisión, pues yo tuve el placer de estar en la comisión 6 meses en calidad de encargo. Digamos que el tema de la comisión, y en virtud pues de lo que se ha suscitado pues aquí en medio de estas preguntas,
yo sí quisiera de pronto como hacer un llamado a que esta misma pregunta debería hacerse siempre, y es sobre la independencia del regulador, y preguntarnos si realmente eso se ha garantizado desde los 29 años que ha tenido la comisión. Segundo, que quisiera yo también comentar, pues ha habido una situación en la comisión que no es desconocida pues para quienes están aquí participando de este panel y quienes asisten, y quienes también están afuera, porque la comisión pues trabaja distintos temas, no solo en el sector gas, sino en el sector eléctrico, y es la coyuntura que hubo finalizando el periodo del gobierno anterior, con unos nombramientos en la comisión que finalmente por las diferentes circunstancias pues llevaron a una rotación que entiendo que no se había presentado anteriormente en la entidad. Y a eso sumado entonces una entrada, una transición de un nuevo gobierno, de comisionados que finalmente fueron saliendo en las primeras etapas y en últimas dejaron un único comisionado, y que se requieren perfiles muy específicos, que tienen que tener una formación muy particular y unas experiencias muy particulares para poder ocupar esos cargos. Y realmente pues en esas posiciones es difícil, es retador encontrar quienes puedan participar allí. Entonces un poco pues como para no extenderme mucho en esa respuesta, y es en este momento con la salida del director ejecutivo que se presentó pues hasta hace unas semanas, pues ha habido un nuevo director, ¿cierto? Que muy rápidamente pues el gobierno ya venía trabajando en esos nombramientos y nuevamente en colocar en estas posiciones a otros comisionados pues que también han llegado en calidad de encargo, y la prioridad es poder encontrar las personas que puedan tener todas las competencias técnicas para poder desarrollar, como mencionaba ahorita la doctora Silvi y también el doctor Castiela, de poder lograr esa independencia, poder lograr el expertise requerido para atender cada uno de los temas de la comisión, porque son pues bastante retadores. Entonces, en ese sentido, pues todavía hay una situación de temporalidad en la comisión, se cuenta con un conjunto de expertos pues, que tienen alto nombre, experiencia en el sector, y podemos menguar estas situaciones. Ok. Hablemos ahora del transporte. ¿Qué cambios vienen en la regulación del transporte de gas y sobre todo con los hallazgos costa afuera? Contigo también, Juan Carlos, y luego voy con Luis Alfredo. Bueno, un poco como a nivel de los retos en materia de transporte, y ustedes saben pues que está de por medio de la resolución 175 de 2021 que cambió todas las metodologías y toda la metodología pues con la que se venía trabajando. Entonces, bueno, un poco en materia, como para orientar un poco la pregunta, en materia de transición energética, ¿qué es lo que debe hacer el regulador? ¿Qué es lo que debe hacer qué es lo que se debe hacer en materia de política pública? Y es los grandes retos que se manejan en el desarrollo de infraestructura de transporte, y que la política pública debería responder a esos retos, es inicialmente las dificultades para el desarrollo de esas infraestructuras. Dificultades que están asociadas a una articulación que tiene que estar en materia de política, articulación que tiene que involucrar a los desarrolladores, a la industria, y también involucrar a la población, a las comunidades. Entonces nosotros hemos sufrido en estos proyectos, no solamente en el sector gas, sino en el sector eléctrico, y es que cuando no se da bien esa articulación, entonces empiezan a retrasarse los proyectos. Entonces luego la política pública debería responder a todas esas necesidades. En materia también de transición, también pues, habría que comentar, y es que en la medida que se vaya haciendo que vaya a ir surtiendo o que vaya a ir avanzando la transición, pues ustedes vieron unos pronósticos del uso del gas, incluso para 2050, que publicó el Ministerio, y en todos los escenarios pues siempre hay una participación del gas, que es amplia, pero que es distinta al patrón de si no hacemos, el contrafactual es si no hacemos la transición, o si seguimos con unas metas particulares, o si la hacemos como el plan que ha planteado nuestro gobierno. En todos los escenarios hay unos cambios del consumo del gas. Entonces, en esa medida, esa articulación en materia de política tiene que obedecer a esa sustitución del gas o del consumo del gas
versus los desarrollos de infraestructura de transporte. Ahora bien, mencionaba yo ahorita en mi anterior intervención que sería bueno ampliar un poco, y es con los proyectos offshore, dado las cantidades de volúmenes tan amplias que hay de producción de gas y el potencial que hay de producción de gas allí, pues hay dos temas en materia de transportes. Uno es, para garantizar el abastecimiento de gas del país, pues hay que garantizar cómo internar ese gas. Y cómo internar ese gas, ustedes quizás pues, lo habrán escuchado también en estos paneles, y es los proyectos de reconversión de la infraestructura de transporte. Eso también pasa por medidas en materia de política para el transporte del gas, y también las medidas para la exportación del gas que se produzca allí, pues porque necesariamente no todo ese gas va a ser consumido pues a nivel nacional. También me gustaría tocar un poco el tema en materia pues de estructuración de tarifas, que también hace parte de la materia política, muy sucinto, porque pues creo que el panel anterior explicó todo el tema de la estructura de tarifaria, y pues pues se mencionó cuál era la política que se estaba planteando para el país, cómo la política se ha seguido para otros países de la región, pero aquí es importante pues mencionar que ya ha habido unos avances que están también en la resolución CRE 175, y que de alguna manera las mismas empresas, los grandes transportadores del país han expresado o han manifestado su acuerdo o algunas intenciones de poder tener esquemas entry-exit o esquemas de agrupación, pues para cambiar un poco ese esquema de las metodologías tarifarias por distancia, y crear un esquema pues diferente. Claro que sí. Luis Alfredo, ¿qué otros proyectos o apuestas, aparte del transporte por ductos, tiene TGI de cara a la transición energética, y qué tipo de regulaciones creen ustedes que son necesarias para poder sacarlas adelante? Aparte del gas natural. ¿Sí? Ok. Creo que ahí no es un secreto, creo que muchos de los agentes estamos orientándonos a esos sectores, y es los proyectos de hidrógeno y otros gases como el biometano y el biogás. En esa materia nos ha parecido muy importante llevar a cabo un estudio, un análisis de factibilidad. Esto lo estamos haciendo con el apoyo del BID. Acá lo que queremos es hacer un verdadero diagnóstico, primero identificar cuáles son esas cantidades que podrían estar disponibles, las mejores localizaciones, cuál podría ser esa capacidad de planta, y si realmente la vocación de este proyecto debería ser más una orientación exportadora, o si realmente, y eso saldrá del estudio, hay alguna capacidad inicial nacional para el consumo de ese hidrógeno. Hasta ahora, como van las cosas, está muy orientada a la exportación, pero creemos que hay potencial todavía, pero el estudio está en proceso, no ha terminado. Eso nos parece importante, y este estudio es a gran escala. Ahora tenemos otro, inicialmente con una escala un poco más pequeña, y estamos pensando en cómo el hidrógeno podría llegar a impactar de manera temprana en esa reducción de emisiones. Y lo que estamos haciendo acá es un proyecto, para nosotros es muy bonito, es pequeño todavía, pero muy bonito, y es un piloto. Y en resumen es la utilización de un hidrolizador para resumirlo mucho, dentro de camiones que utilizan diésel, y lo que se hace aquí es mezclar el hidrógeno. Hagamos de cuenta que es un aditivo que se le incorpora en el diésel, y esto está ayudando, por lo menos en los primeros pilotos, en una reducción de emisiones de aproximadamente 40%. Es algo muy local, es algo que existe dentro del mismo, o se instala dentro del mismo camión, y eso estamos haciendo los primeros pilotos, y nos parece muy interesante. Tiene un gran impacto inicial, 40% de reducción de emisiones es algo muy importante para nosotros, y la ventaja de eso es que se puede hacer muy rápido, muy rápido. Queremos avanzar en ese tema, llegar al menos inicialmente a 100 camiones, dejar todo esto debidamente probado, y ya estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Minas, en cómo podría, y si es factible finalmente después del piloto, hacer algunas modificaciones en las reglamentaciones para que eso no tenga problemas alguno, y sea una realidad. Ese es un proyecto bastante innovador a mi manera de ver.
Eso lo estamos trabajando con el Grupo Austral, no sé si lo conocen, pero estamos haciendo ese proyecto. Otro es el de, y esto es con la banca multilateral, lo que tiene que ver con biometano a partir de biogás, que se produce a partir de residuos agrícolas. Eso lo estamos adelantando, también estamos pensando en un proyecto de gran escala, está en estudio en este momento también. Y el propósito también es determinar las capacidades de consumo principalmente, porque las de producción ya las tenemos bastante orientadas y determinadas, pero si el consumo realmente se daría dentro de nuestro país o también existiría esa capacidad de exportación grande de biometano principalmente. Y no quiero dejar de mencionar la parte asociada a cómo se exporta el hidrógeno, que creo que es algo que debí mencionar, y es lo relacionado con estos portadores de hidrógeno como lo son el amoníaco, el metanol y fertilizantes que tienen gran potencial en nuestro país y que pueden traer grandes beneficios no solamente para la empresa que realice esa actividad, sino también para todo nuestro país. Claro que sí. Ya casi terminando, no podíamos dejar de hablar de Venezuela. Quería preguntarle, Juan, ¿usted cómo ve la posibilidad de que Venezuela sea un socio de Colombia en materia estratégica en asuntos de energía? Yo prefiero los mercados donde hay relaciones multilaterales y diferentes oferentes. Las relaciones bilaterales en abstracto, y no me refiero a esta en particular. Cualquier relación bilateral con un activo irreversible pues es sujeto de posibles comportamientos difíciles ex post. Entonces, si hay un cambio político en Venezuela o en Colombia para cualquier lado, pues es posible que ese activo quede encallado y si a mí me tocara, si yo fuera de Fitch o de Moody's, pues yo le pondría una calificación crediticia bastante baja a esa transacción, a esa posibilidad. Eso no es, sin perjuicio de que haya intercambios ocasionales, pero yo no le daría una calidad crediticia alta a un contrato de largo plazo entre los dos países, porque un cambio político allá o acá en 5 o 6 años podría dar al traste con esa oportunidad. Claro que sí. Íñigo, ¿cómo ves tú la situación de Venezuela y lo ves como un socio confiable? No. También a Íñigo le estaba haciendo la pregunta, Juan. Gracias. Me preguntas a mí sobre la posibilidad de que Colombia… Sí, ¿y cómo ves en general a Venezuela? Bien, yo en este punto me adhiero íntegramente a lo que has puesto el profesor Benavides, comparto completamente su opinión, porque en este punto, no por seguir con su misma argumentación, sino porque el hidrógeno tiene mucha incertidumbre tecnológica. Es decir, ¿cuál es la tecnología óptima para la obtención de hidrógeno renovable? Y los gobiernos pueden equivocarse a la hora de apostar por una tecnología. Por eso pienso, y era la idea fundamental de Benavides, que los mercados son los que tienen que tener un protagonismo en la selección de las tecnologías. Es cierto que necesitamos la regulación, como se decía ayer muy inteligentemente, la regulación como una bandera verde que nos señala hacia dónde ir, pero no hasta el punto de que las decisiones empresariales sean adoptadas por los gobiernos y, lógicamente, dada la inspiración en concreto del sistema político venezolano, hay una gran tendencia para que no haya ese espacio para la libre inversión y el libre desenvolvimiento de los agentes del mercado. Esto es lo que puedo decir, y siempre proveniendo de Europa, si uno compara la extrema riqueza que tiene un país como Noruega, con 5 millones de habitantes y unas reservas probadas inferiores a las venezolanas, y lo compara con Venezuela, pues entonces ahí hay claramente un caso de estudio sobre cómo el sistema político puede optimizar o, por el contrario, llevar al desastre a unos recursos naturales similares. Claro que sí. Silvi, Brasil ya tuvo algunos proyectos con Venezuela. ¿Cómo les fue?
Nosotros no estamos conectados con gas, ni creo que lo estaremos nunca con Venezuela, porque entre los mercados brasileños y Venezuela hay una grande floresta, pero estamos conectados en electricidad. Y tenemos un estado que es Amapá, en el norte, que no es conectado a la red eléctrica brasileña, mas es conectado a la red eléctrica venezolana y ha sufrido mucho de falta de suprimiento de electricidad, y por este motivo hoy hay una térmica a gas, a GNL, y este GNL llega de camión, 1000 kilómetros de camión en las estradas amazónicas, imagínense, con gas que antes era una descubierta de stranded gas en el medio de la floresta, se convierte a GNL, y esto es más barato y también menos poluente que una generación a diésel que era necesaria mantener allí, porque el suprimiento de Venezuela no era constante y no era confiable. Bueno, esa es nuestra experiencia con Venezuela. En algún momento hubo planes, creo que muy creativos, de un gasoducto de norte a sur de la América Latina. No creo que eso nunca será económico. Pero si tenemos los mismos problemas que Bolivia tiene con Venezuela, los tenemos o los tuvimos con Argentina y con Bolivia. Tenemos con Argentina un histórico que también pararon las importaciones, y con Bolivia que van a caer estas exportaciones a Brasil, y posiblemente hay un proyecto de gas argentino, exceso de gas que venga de Argentina, pase por la infraestructura de Bolivia y llegue a Brasil. Parece, para quien mira de fuera, lógico, pero hay que tener mucha confianza para un consumidor brasileño comprar gas en Argentina, que ya algunos años atrás cortó el gas a todos sus vecinos, pasar en la infraestructura boliviana y saber que va a llegar. Entonces, yo escribí ya muchos libros sobre integración regional, soy fan de integración regional, pero debe haber una seguridad de abastecimiento, y hoy creo que los países necesitan pensar que eso puede ser una fuente, pero no puede ser la fuente principal. Claro que sí. Pues Alfredo, ¿ustedes tienen algún tipo de expectativa fundada y buena sobre este proyecto de integrarnos con Venezuela? Pues te cuento el marco general. Lo primero es, hay algo claro, y es que depender de esa fuente de importación no sería lo adecuado para Colombia, ¿sí? Sobre todo con las reservas que tenemos de manera nacional. Pero la diversificación, en este caso, a nosotros particularmente sí nos parece muy importante. Hay un gasoducto construido, las condiciones están siendo revisadas en este momento, y si realmente hay una oportunidad para traer gas en el corto plazo desde Venezuela hasta el interior del país, aprovechando esa infraestructura que ya está construida, pues creemos que hay que hacerlo. Para nadie es un secreto que en el corto plazo y en el mediano plazo tenemos unos faltantes de gas. 2025 necesitamos gas de manera urgente, y esa parece ser una posibilidad para superar ese déficit en el 2025. Entonces, si uno lo ve de esa manera, de nuevo, la diversificación es apropiada. Seguramente todos estaremos de acuerdo en que no debemos depender de esa fuente. Los conflictos internacionales nos han enseñado que no se debe apostar todo a una sola fuente, pero tenemos una expectativa. Obviamente habrá que ver primero los resultados de esos estudios de cómo está la infraestructura, segundo, cuánto se puede demorar esos ajustes que hay que hacer, y tercero, realmente cuánta cantidad de gas puede venir hacia nuestro país. Y hay que tenerlo. Los precios definirán si se compra o no se compra ese gas, si se vende o no, pero creo que esa disponibilidad de gas, si es posible, puede traer beneficios en el corto plazo, sobre todo de abastecimiento. Obviamente, como lo digo, sin descartar
y sin dejar de lado ninguna de las otras fuentes que tenemos, el offshore, todo lo que está también en el onshore, que nos parece que es importante y puede salir en el corto mediano plazo. Hay que acelerar este asunto y de nuevo las regasificadoras. Para nosotros ese tema es supremamente importante y va atado a algo que comentaba Juan Carlos, y qué pena que me pase un poco del tiempo, al tema de la estructura tarifaria de transporte. Creemos y creo que así está dentro de la agenda regulatoria, definir claramente ese futuro de la metodología. Va a ser una estampilla, va a ser un entry-exit, definitivamente no puede seguir siendo una metodología por distancia, si no seguiremos teniendo al transporte como un árbitro en esa competencia que debería existir entre esas diferentes fuentes diversificadas, incluyendo la que estamos mencionando. Claro que sí. Juan Carlos, más allá de todos los líos logísticos que puede tener este proyecto, en el marco regulatorio hay que hacer algunos cambios para hacerlo viable, de traer gas de Venezuela. Bueno, sí, más allá de los temas logísticos y de infraestructura, digamos que el marco normativo pues está, como existe hoy, pues habría que buscar la manera de viabilizar para efectos de la estructura tarifaria, por ejemplo, de cómo poder viabilizar que el gas que se pueda obtener, sea de Venezuela, el que estamos importando hoy, por ejemplo, tiene una estructura particular, pues porque fue pensado para el cubrimiento de obligaciones de energía firme de un parque térmico. Entonces, por ejemplo, en materia de política, en materia de regulación, habría que buscar las medidas necesarias o las políticas necesarias para que, pues uno, en materia, por ejemplo, de importación de gas, sea Venezuela, sea de las diferentes estaciones de regasificación, los proyectos de micro LNG, por ejemplo, que también se han hablado en diferentes foros y que se han presentado pues aquí en la industria, y es todo eso hay que viabilizarlo en materia política, en materia de estructura tarifaria, para efectos de que ese gas pueda ser concebido para el abastecimiento de la demanda esencial, la demanda industrial, demanda térmica, por ejemplo. Esos son pues como retos. También quería pues como de pronto escuchando a todos los panelistas sobre las ideas de la integración de gas con el país vecino, y realmente pues siempre el esquema de buena vecindad es bienvenido por donde tú lo mires, en el punto de vista económico, el desarrollo económico, el trade entre las regiones es benéfico. Es un tema más de mirar en materia de política entre gobiernos, de cómo garantizar que las transacciones de hidrocarburo puedan ser garantizadas, que pueda garantizarse que las mismas empresas puedan participar, que haya un marco jurídico estable, y eso creo que es allí donde están los retos entre ambos gobiernos. También quería pues como comentar un poco, por ejemplo, que también vi un consenso y que también está en la política de gobierno, y es no podemos ser dependientes en términos del abastecimiento del hidrocarburo externo, más aún considerando que Colombia, con los hallazgos de gas y con el gas que tiene en este momento en su interior, pues es autosuficiente y que puede extender estos volúmenes de gas por muchísimos años. Lo que sí no podemos perder de vista es que hay que buscar las posibilidades para poder transar ese gas. Entonces no tanto es pensar que es que en el corto plazo sí hay unos déficits de gas, pero también hay que buscar que es que en algunos años vamos a tener necesidades de a dónde vamos a enviar todo este gas, a dónde lo vamos a exportar. Y de inmediato la figura que aparece es que es mucho más económico, mucho más rentable poder exportar ese gas a la vecindad que pensar todos los costos de infraestructura que se requieren para poder exportar ese gas de manera como gas licuado hacia otras latitudes. Entonces eso un poco en materia de integración. Y fíjense que pues, me disculpo pues porque ya el tiempo se acaba, pero es en materia de infraestructura eléctrica no nos hacemos esa misma pregunta. Colombia es autosuficiente en términos de abastecimiento eléctrico, el abastecimiento energético pues, en el sector de electricidad, pero no nos cuestionamos, por ejemplo, de las infraestructuras de intercambio de electricidad con Ecuador, con Venezuela, la integración regional. Entonces es esa misma filosofía, pero obviamente con todo el marco regulatorio, todo el marco jurídico trasladado al sector gas. Claro. Usted menciona la seguridad jurídica. ¿Ahí qué se debería hacer? Porque en realidad es el gran lío con Venezuela lo que pues, frenó el comercio durante más de una década.
¿Qué hay que hacer allí en materia de seguridad jurídica con Venezuela? Sí, esa es una muy buena pregunta y que depende mucho de la voluntad de los gobiernos en general. Pues, por ejemplo, para garantizar ese tipo de transacciones, y lo llevo pues como al marco de las transacciones, por ejemplo, que se tenían con Venezuela, incluso desde que se tuvieron como hasta el 2014, por ejemplo, en materia de gas, en materia de electricidad, y era que se buscaban unos esquemas prepagos, por ejemplo, de energía, y que ni siquiera estaban llevados a cabo, por ejemplo, por la misma estructura de gobierno, sino por empresas privadas o de estructura pública-privada. Por ejemplo, también con las mismas transacciones que tenemos con Ecuador nunca nos cuestionamos, incluso en medio de las transiciones de gobierno también que ha habido en el país hermano, y es que los esquemas de transacciones, por ejemplo, de electricidad que tienen con ellos también se garantizan a través de prepagos. Entonces eso de alguna manera blinda un poco el hecho de que a la hora de exportar el energético, pues puede haber una garantía de remuneración de ese servicio. Pero en general, pues como para redondear un poco la pregunta, depende mucho de la voluntad de los gobiernos a la hora de poder establecer un marco jurídico que sea sólido, que le permita a las empresas poder participar de esos esquemas de intercambios, especialmente cuando se manifiesta que es la empresa estatal la que quiere participar con la empresa estatal del país hermano de Venezuela y poder hacer las transacciones. Entonces se necesita una muy buena voluntad de los gobiernos para poder llevar eso a cabo. Claro que sí. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos nuestros invitados y los invitamos al siguiente foro. Muchas gracias por sus intervenciones. En este momento haremos una pausa para un coffee break y nos veremos aquí en 15 minutos para continuar con toda la agenda académica de este evento.